Damos gracias al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos listos para recibir la palabra del Señor en el día de hoy. Ahora su Biblia conmigo. Estamos predicando expositivamente del Evangelio de Juan. Estamos verso por verso, predicando expositivamente verso por verso. Así que vamos a Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Versículo 14 al 18. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Así que ya hemos alabado al Señor a través de los cánticos, hemos ofrendado a Dios y en este día queremos honrar su palabra. Y lee la palabra de Dios de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es vida para nosotros, Señor. Gracias porque ese verbo se hizo carne, vimos su gloria, Señor, y todavía en este tiempo vemos su gloria a través de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por ese gran privilegio de que el mundo, aunque no te conoció, nosotros te pudimos conocer y tu palabra nos llama bienaventurados. Gracias porque tu palabra es bendita. Gracias porque tu palabra, Padre, nos convierte el corazón. Gracias porque a través de ella pudimos llegar a conocer a Jesús. Te doy gracias, honramos tu palabra, Señor, en esta hora. Permite que seas tú hablando a nuestras vidas. Dice tu palabra que el Espíritu nos enseña. Que sea el Espíritu de Dios enseñándonos en el día de hoy, Señor. Te doy gracias por todo esto, Señor, y por tu santa palabra, que pueda ser refrigerio en nuestras vidas y que podamos exaltar el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Pedimos todo eso en su nombre. Amén, amén, amén. Así que puede tomar asiento. Vamos hoy a estar en nuestra jornada en el libro de Juan. Vamos a estar hoy predicando de estos versos del 14 al 18. Son unos versos bien profundos, son unos versos que definitivamente nos hacen ver la grandeza de Dios y cómo pudimos ver la grandeza de Dios a través de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Fíjense que hablábamos en versos anteriores, tuvimos la oportunidad de predicar del versículo 1, el cual nos hablaba de este verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que este era en el principio con Dios, que todas las cosas por ese verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dábamos con claridad que ese Dios se encarnó, ese Dios fue preexistente, existía, o sea, no fue creado, que por ese verbo fueron todas las cosas hechas, y sin él nada de lo que hay hubiese sido hecho. Hay que Sheila vino hoy, me puso nervioso, ser la esposa de uno de mis maestros, así que imagínense. Está ahí tomando nota, no, esta bendición. Entonces tenemos este prólogo que nos da Juan, donde nos explica, ¿verdad? Antes de empezar a hablarnos de este Cristo terrenal que tomó cuerpo y que vivió entre nosotros, nos da un prólogo, y esos son los primeros versos, del verso 1 al verso 18, es la introducción a este evangelio, y nos da un prólogo de quién es este del que nos va a hablar. Y hablamos que esa palabra verbo, el logos, hablamos de que era lo que ellos querían decir, que era el que controlaba, ordenaba todo, organizaba todas las cosas. Y en este verso 14 dice claramente: y aquel verbo fue hecho carne. Ese del que todo depende, ese del que todas las cosas fueron hechas, se hizo carne. Es el creador de los cielos y de la tierra. Se encarnó en un cuerpo humano. Esta es la historia humana más importante
de todos los tiempos. El Verbo se hizo carne. Yo quiero que entendamos lo profundo que es esto, amado. Esta es la historia más importante de todos los tiempos. No hay nada más importante que esto, que el Verbo se hizo carne. Sin encarnación, amado, no hay salvación. Sin un sacrificio perfecto, no hay salvación. Por eso es que mientras usted hable de Dios, usted no va a tener problemas. Cuando usted habla de Dios encarnado, que es la segunda persona de la Trinidad, cuando usted habla de Cristo es que empiezan todos los problemas. Cuando usted debate con cualquier otra persona, ¿verdad? No es que queremos debatir por debatir, pero nos toca defender y presentar defensa por el Evangelio. Porque cuando usted menciona a Cristo, ¿verdad? Y el verdadero Cristo, porque usted va a ver muchas versiones por ahí del Cristo, del Hijo de Dios, pero no es el Cristo, no es el Cristo encarnado, no es Dios encarnado. Tenemos que tener claridad que este es el verdadero Cristo, el que predicamos. Y quiero ir unos versos que están en el Evangelio de Juan, en la primera epístola de Juan, para que tengamos claro. Y dicen, de hecho, mayoría de los teólogos dicen que la primera epístola de Juan fue la carta introductoria a este Evangelio. Y por eso voy a leer varios versos para que entendamos cuán importante es esto que estamos hablando y cómo Juan lo veía, cómo Juan veía este logos. Nos empieza la primera epístola de Juan y voy a leer algunos versos. Les voy a diciendo el primer capítulo, versos 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Fue una experiencia completa para ellos. Entiendan que Juan está escribiendo lo que no fue lo que le contaron. Juan está escribiendo lo que vivió. Dice, en otras palabras nos está diciendo, quiero que entiendan que esto yo lo contemplé. Esto fue, dice, lo he visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al Verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada, ese es el verso 2, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que cuando Juan habla claro de este Verbo hecho carne, está hablando de la manifestación de Dios a nuestras vidas. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, que deja claro que es un testigo ocular, que es un testigo que ha escuchado lo que está hablando, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice en el capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. En forma de pregunta, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Capítulo 4 dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amado, cuando Juan escribe, ya estaba el mundo totalmente perdido. Algunas personas, ¿verdad? La mayoría de muchas personas fuera de la cristiandad estaban asumiendo cosas que no eran. Estaban hablando de este Cristo que no había venido en cuerpo, que era un ser espiritual diferente, que no era, ¿verdad? Que claro, sabemos que es un ser espiritual, pero que no había venido en carne. Y Juan ya estaba atacando, defendiendo el evangelio y diciendo, ¿sabes qué? Cualquiera que diga que Jesucristo no vino en carne, punto, no es.
Cualquiera que no crea en el Hijo, no cree en el Padre. De la misma manera, el que no cree en el Padre, no cree en el Hijo. Probar los espíritus, nos dice Juan. De hecho, nos llama hasta el punto, ese es el anticristo, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos una idea de un anticristo líder. No, anticristo es cualquiera que definitivamente niega que Jesús es el Dios encarnado. Que Jesús es el Dios encarnado. Y en este tiempo tenemos que tener claridad que hay muchas religiones hablando de este Jesús, de este buen hombre, y compartía en la predicación anterior. No hay puntos medios. O Jesús es el Dios encarnado, o Jesús es un lunático sin vergüenza. No me lo ubiques en un lugar como este único buen profeta. No, como un buen profeta pudo haber recibido adoración o perdonado pecados. No podemos ubicar a Jesús en ese momento. Si yo les dijera hoy que yo puedo perdonarle sus pecados, si yo le dijera hoy que yo puedo recibir la adoración de usted, usted simplemente pensaría que soy un lunático loco, como decía en la predicación anterior. La realidad es que Jesús es Dios encarnado y tenemos que probar los espíritus, amados, porque en este tiempo a veces levantamos mano santa con otros hermanos que no creen en el verdadero Cristo. Y Juan nos decía unos versos más adelante, si leen la epístola de Juan, nos dice, no le des ni entrada a tu casa. Tenemos que predicar el verdadero Cristo, porque si no predicamos al verdadero Cristo, el Padre, no creemos en el Padre, porque si no creemos en el Cristo encarnado, no creemos en el Padre. Dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjense que de la misma manera, en Filipenses 2, 5 al 11 nos dice, haya pues en vosotros, este es el apóstol Pablo hablando a los filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí lo que vemos, amado hermano, es la encarnación, ese Dios. Dice, no estimó al ser igual a Dios. Tomó forma de hombre. Definitivamente una humillación. O sea que eso que implica, ese verbo fue hecho carne, implica que tuvo que despojarse. ¿Verdad? Y despojarse es quitar, totalmente quitarse y tomar un cuerpo limitado, o sea, lo cual es una humillación. Definitivamente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De hecho, y el término es un término que se utiliza ahí de adoración. No es que se doble toda rodilla, no, es que se dobla todas las rodillas van a ser dobladas, quieran o no quieran. Todas van a ser dobladas para que podamos adorar y glorificar a Jesús. Dice que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que queda todo incluido. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Vemos la Trinidad. Y claro, lo que pasa es que como no entendemos, es como mucha gente no entiende el concepto de la Trinidad. Por eso es que cuando leen estos versos, pues tienen que, como compartí en la clase anterior, usted ve religiones que simplemente tienen que convertir una preposición y ponerla donde no va para decir que Jesús era un Dios. Entonces ahora pues tenemos dos dioses. Y de hecho, y qué interesante, ¿verdad? Tendríamos que borrar otros versículos donde dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque en este momento lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, ¿sabes qué? Para que toda la gloria va a ser para él. Que este definitivamente es el Dios encarnado, porque Dios no comparte su gloria. Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Y fíjense qué interesante que dice, y no lo deja ahí, porque él sabe los temas que están pasando alrededor de él y todo lo que, y obviamente el Espíritu Santo lo inspiró. Dice, gloria como la del unigénito del Padre. Y ese término unigénito tenemos que entenderlo claramente, ¿verdad? Porque viene de único. La unigénito del Padre.
Sin embargo, vemos en otros versos cómo Jesús es llamado primogénito. Es llamado primogénito de toda creación. O sea que cuando vemos el unigénito, lo que Juan nos está diciendo es que vemos esta gloria que no se puede ver en más nada sobre la faz de la tierra, en nada creado. Es una gloria totalmente única, exclusiva del Hijo de Dios. Es una gloria exclusiva del Hijo de Dios. De hecho, y es bien importante que usted entienda este término unigénito, porque nosotros somos también llamados hijos de Dios, pero somos ¿qué? Creación. Pero Él es el primogénito de la creación. No es que es el primogénito porque compartimos esa gloria con Él. No, no, no. Esa gloria es exclusiva, es única del Verbo encarnado. Esa gloria es exclusiva, única del Verbo encarnado. El mismo, ¿verdad? El mismo Juan nos habló definitivamente de este verbo, de este unigénito de Dios. No tan solo dice que se hizo carne, sino dice que habitó entre nosotros. Ese mismo verso 14 dice que habitó entre nosotros. Fíjense, estas son las mismas palabras que se utilizan cuando Dios le habla al pueblo y dice el Levítico 26, 11 a 12, además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es cuando también en Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó todo el tabernáculo. Este es hacer tabernáculo, ese cuando dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue que hizo morada en nosotros, tendió su ¿verdad? Como el tabernáculo, que era como, ¿verdad? Como un lugar, tendió su carpa entre nosotros, habitó entre nosotros, hizo morada con nosotros. O sea que Juan nos está hablando de que este verbo no tan solo se hizo carne, sino que vino y vivió con nosotros. Tenemos que tener claridad de que Jesús estuvo con nosotros. En Éxodo 33:18 nos habla de que, ¿verdad? Y tenemos que tener claridad de cuál es esa gloria que vieron definitivamente. Fíjense que tenemos un evento donde Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Eso está en Éxodo 33:18. Y Jehová le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea que Moisés tuvo la oportunidad de ver esta gloria. Ahora bien, dice que cuando vio su gloria, dice, y pasando Jehová por delante de él, está en el 34:6, dice, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea que esta es la misma gloria que vieron los apóstoles. Literalmente cuando Moisés vio su gloria, lo que recibió fue que las características del Todopoderoso. Que fue exactamente la gloria que pudieron ver sus apóstoles. Vieron todo sus características de Dios en Jesús. Por eso es que tenemos que tener claridad de esta gloria del Señor. Que vieron, que la podemos todavía palpar en la iglesia. Podemos ver, ¿verdad? Esa gloria del Señor Jesucristo. La podemos palpar todavía porque Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso es que nuestro trabajo como iglesia es representar aquí esas mismas características, la misericordia, la gracia del Señor. Pues ellos tuvieron la oportunidad y nos contaba el apóstol Juan, nosotros la palpamos con nuestras manos, nosotros la vimos, caminamos con Él. ¿Se imagina esa experiencia que tuvieron esos apóstoles? 3 años y medio caminando con el Maestro.
Definitivamente dice que lleno de gracia y de verdad. Y cuando hablamos de gracia y de verdad, tenemos que entender el balance de estas dos palabras. No pudieron haber visto su gracia sin haber visto la verdad. De hecho, la única manera de experimentar la gracia de Dios es a través de su verdad, solamente creyendo en Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre sino a través de mí. O sea, no hay manera, tienen que ir estas dos palabras juntas. Usted no puede experimentar la gracia sin haber experimentado la verdad. De hecho, y usted no puede experimentar la verdad sin tener gracia, porque si experimenta la verdad sin gracia, muere. Tenemos que tener esa claridad que la verdad de Dios, ¿verdad? Que usted ha tenido la experiencia de que alguien le ha dicho: te voy a decir la verdad. Y cuando te dicen la verdad, ¿verdad? Que a veces dicen, te he dicho la verdad que duele. Pues no, la verdad de los hombres no duele nada, la verdad de Dios sí duele. La verdad de Dios. La verdad, tiene que ir la gracia, lleno de gracia y de verdad. Y esto es exactamente lo que experimentaron estos apóstoles. Y yo veo este verso 14, puedo entender por qué todos ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque fue así. De hecho, todos murieron como mártires. Póngase usted a analizar. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Juan fue puesto fue literalmente puesto en algo caliente y se literal, o sea, fueron todos sacrificados, apedreados. Cuando ve la historia de todos los apóstoles, un día tuve la oportunidad de hacer esa asignación, fueron todos literalmente asesinados por el evangelio. Pablo fue decapitado. Y usted dice, hay que estar bien loco si usted muere decapitado por algo que no tiene ningún valor. Porque hay gente que sí ha muerto decapitado, pero no lo sabían. O sea, dentro de ellos no saben que están muriendo por una mentira, porque hay gente que ha muerto por mentiras, definitivamente. Lo que quiero que entendamos es que estos estaban dispuestos a dar la vida, porque como dice el apóstol Juan, es que nosotros estuvimos con él, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos cuando se transfiguró, nosotros vimos cuando multiplicó el pan y alimentó a 5,000. Nosotros vimos a Lázaro muerto, llevaba 3 días muerto y resucitó. Yo no sé si hemos entendido la gloria que nos está describiendo Juan. Cuando dice, nosotros lo vimos en todos los aspectos y dentro de todo era hombre, le daba hambre, sudaba, era hombre. Pero ese es ese Dios encarnado en un cuerpo. Ellos vieron todo eso. Por eso es que decían, es que vimos su gloria, pero después dice, gloria como el unigénito del Padre, como nunca antes vista. Y ese testimonio para nosotros es vital hoy día. Dice, lleno de gracia y de verdad. Dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y cuando vemos este verso, es un verso que humanamente no hace sentido, porque Juan el Bautista está claro, y tenemos las escrituras para probarlo, de que Juan el Bautista nació primero que Jesús. Y hablamos en la prédica anterior de cuán importante fue este Juan el Bautista para el pueblo judío. Ese era el Elías, el mensajero que vendría para poder dejarnos claro de que ese era el verdadero Mesías. Y Juan el Bautista dice, y cuán importante es Juan el apóstol, utilizando el testimonio de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. O sea, ¿y quién era el que decía? Pues definitivamente Juan, estudiamos en la predicación anterior, Juan decía, este es el que soy, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Que cuando Jesús vino donde él a bautizar, dice, pero es que yo no soy digno de eso. Y Juan el Bautista fue grande entre los judíos. Lo llamaban rabí, lo llamaban profeta. O sea, que algo era más grande que un profeta, era más grande que un rabino. Dígame usted, si Juan el Bautista no entendió claramente que este era el Cristo, este era el Dios encarnado. Juan el Bautista entendió que
cuando Isaías decía, Dios mismo vendrá y os salvará. Si este es el mismo Dios. Juan tenía ese tema muy claro. Dice, el que viene después de mí, obviamente porque humanamente vino después de él, pero es antes de mí. Es algo que parece una contradicción, pero no lo es. Claro, fuera una contradicción si pusiéramos a Jesús como humano. Si Jesús fuera solamente humano y no fue Dios, entonces ese verso es una contradicción. Porque como alguien nace después de ti, pero es antes que tú. No hay manera. La única manera es porque ese verbo es Dios encarnado y fue antes. Por eso era que cuando le decía a los fariseos, es que yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham yo soy. Tomaron piedras para lanzarle y matarle. Tú estás loco si tú lo que tienes menos de 50 años. ¿De qué tú nos estás hablando? ¿Cómo que tú fuiste antes que él? ¿Cómo que él te vio? Claro, porque ese es el Dios encarnado que siempre ha existido. Y ese mismo testimonio lo vemos de Juan el Bautista, porque era primero que yo. Fíjense qué bonito ese verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, sobre gracia. Y cuando vemos estos versos en el original, en el griego, lo que nos está diciendo es que es una gracia inagotable. Es una gracia inagotable. Usted peca todos los días, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, ¿qué? Lo cubre, es una gracia inagotable, claro. Y Pablo dice Romano, diremos que pecaremos para que sobreabunde la gracia, ¿verdad? Y tampoco es que la gracia sea inagotable, que claro, la necesitamos, porque definitivamente es la única manera que podremos ver al Señor, porque hemos sido impactados con su gracia, pero que entendamos que esa gracia no se acaba. Por eso era que cuando Pablo decía, ¿sabes qué? Que tengo un aguijón en mi carne. Tengo un aguijón en mi carne que no puedo sostener, que siento que me abofetea. Eso está en la carta a los Corintios. Dice, siento que me abofetea. Ya no tengo control sobre esto. Ese que empieza esos versos son bonitos porque empieza diciendo, conozco un hombre que es del tercer cielo. No sé sin cuerpo, no sé cómo, pero conozco a ese hombre. Pero mira del hombre que te voy a hablar. Y parafraseando. Dice, ese hombre tiene un aguijón en su carne, o sea, tengo un aguijón en mi carne que siento que es un agente de Satanás que me abofetea, hablándonos de su debilidad. Pero fíjense qué bonito esas palabras de Jesús, porque fue Jesús, eso está en letras rojas en su Biblia. Fueron palabras de Cristo, dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque la gracia de Dios es suficiente. Por eso es que nos dice gracia sobre gracia. La gracia de Dios es suficiente. Amado hermano, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Aprende eso. Hablábamos en la clase anterior, en la clase del perdón anterior, hablábamos de que una cosa es sentirse pecador, otra cosa es sentirse culpable. Son dos sentimientos totalmente diferentes. Y muchas veces no entendemos esto y por eso vivimos siendo culpables. Y cuando usted vive siendo culpable, no agrada a Dios, porque Jesús se llevó esa culpabilidad. Jesús se llevó la paga del pecado, que es muerte, la llevó él. Es gracia sobre gracia. Esa es la gracia que nosotros sostenemos, por la única gracia por la que vamos a ser salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hemos puesto la fe en él por esa gracia. Somos salvos, un don inmerecido. Es algo que no merecemos y lo tenemos que tener claro. No es por tu mérito, no es porque te portas bien. Por eso es que ahora entendemos cuando dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Y a veces el ser humano toma esos versos y dice, no, tengo que seguir trabajando. No, es que la salvación no hay nada que trabajar. La salvación fue un regalo, fue un acto de gracia de Dios. Cuando habla de que sin santidad nadie verá a Dios, esa es la santidad
para salvación, que nos las dio quien Cristo, porque ya Cristo vive en mí. No te tienes que sentir culpable, tienes que sentirte pecador, tienes que entender que claro, vivimos un camino a agradar al Padre, porque el espíritu que fue depositado en nosotros ha sido un espíritu que nos lleva a hacer la obra de quién, del mundo, la obra que el Padre nos ha llamado a hacer. Definitivamente, para salvación miramos que la gracia de Dios, porque si no fuera por esa gracia que fuera de nosotros, simplemente no fuéramos salvos. Gracias. Tenemos que entender eso, amado. Por eso es que tenemos que continuar adelante haciendo la obra que el Señor nos llamó a hacer. La realidad es que si tú has sido impactado por la gracia de Dios, créeme que vas a ir camino adelante en lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora bien, el problema es que a veces vemos personas que verdaderamente no han sido impactados por la gracia de Dios. Claro, van a hacer lo de la carne, porque dice la palabra en Romanos bien claro. Los de la carne buscan hacer ¿qué? Lo de la carne. Los del espíritu buscan hacer las cosas del espíritu. Y se ha sido impactada con esa gracia, y se ha sido impactada con esa gracia, definitivamente vas a buscar hacer las cosas del Espíritu de Dios. De hecho, y cuando falles, porque dice la palabra que debemos que confesar que verdaderamente somos pecadores, porque si no lo hacemos hay que mentiroso. Verdaderamente hay pecado en nosotros. Pero el que ha sido impactado por la gracia de Dios se arrepiente, va en arrepentimiento delante del Padre y continúa adelante en el camino, en la obra que el Espíritu lo lleva a hacer. Esa es la evidencia. Usted me dirá, no, pero Héctor, es que por ahí hay gente que vive de una manera. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo donde hay gente diciendo que conoce a Cristo, pero la realidad es que no lo conocen muchos de ellos. Porque el que verdaderamente conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo lo mueve a la obra que el Señor nos ha llamado. Porque de su plenitud tomamos todos. Dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que habitase en él toda la plenitud. Toda la plenitud habitó en Cristo. Dice que corporalmente habitó toda la plenitud de la deidad en él. Nos dice la palabra que esta misma gracia, como habita en él toda la plenitud, dice que podemos que acercarnos al trono de la gracia. Pero ¿cómo nos dice que nos acerquemos? Que nos acerquemos confiadamente. Gracias, Señor. Amado, hoy quiero que te lleves claramente que Cristo, toda la plenitud de la deidad que estaba en él, que es el que tiene toda la gracia, toda la verdad, ese es nuestro abogado, no necesitamos más nada. Que entendamos claramente que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, no como en los antiguos tiempos, no como el sacerdote que podía morir en el acto automáticamente. Tenemos temor de Dios, pero tenemos una relación con Dios. Y nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia. De hecho, yo siempre digo que cuando el Padre nos quiere más cerca es cuando peor estamos. Ponte a pensar en tu relación con tus hijos. Mientras tus hijos están bien, tú no quieres verlos, claro, y queremos estar cerca. Pero si yo te preguntara cuándo más cerca lo quieres, ¿cuándo es? Cuando está mal, cuando la situación está difícil, cuando la relación está tensa, cuando más cerca lo quieres. Pero quiero que hoy entiendas eso. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Cuando más lejos te sientas es cuando más cerca debes estar de Dios. Cuando te sientes que el pecado está dominando en tu vida, es cuando más cerca tienes que estar de Dios, para que experimentes esa plenitud de Dios, para que experimentes esa gracia, porque dice que todos tomamos de su plenitud. A través de esa gracia tomamos de su plenitud. Así que tenemos que acercarnos. Fíjense que todas las personas, cuán importante es el tema de la gracia, todas las personas han sido salvos por gracia. De hecho, desde antes, el Antiguo Testamento decimos, pero si Cristo no había muerto, ¿cómo Abraham halló gracia? ¿Cómo Noé halló gracia? La gracia ha sido el plan de Dios desde siempre.
No fue que Dios de momento, ¿sabes qué? Ahora va a ser. No, no, no. Ha sido siempre por gracia. Dice la Biblia cuando nos habla de Noé, que Noé halló ¿qué? Gracia. Abraham halló ¿qué? Gracia. Lo que pasó con Cristo es que Cristo validó la gracia. La gracia del Señor fue validada en la cruz del Calvario. Fue validada la gracia del Señor. Fue certificada, fue totalmente pagada. Amén. En ese momento. La gracia del Señor en la cruz del Calvario. Dice que en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 5:2 que la gracia es que debemos estar firmes. En la gracia debemos estar firmes. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres que no merecen su amor. No sé si tú no hemos entendido eso, que es que no nos merecíamos su amor, porque éramos pecadores, lo deshonramos, lo ofendimos directamente. Cuando hablábamos del pecado, la transgresión, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, o sea que no quedamos ninguno. Nosotros no merecíamos esa gracia, no merecíamos ese amor. Ahora bien, vino la verdad, Jesús, y vino junto con la gracia. Todo vino por medio de Jesús. Y cuando vemos la ley de Moisés, perdóname, amado, que tuvo un efecto técnico aquí de páginas y se me mezclaron unos versos. Pero cuando vemos, y quiero que veamos en hebreo el por qué el verso 17 nos habla, ¿verdad? Nos deja claro Juan en este prólogo, nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y todos tenemos claro que la ley de Dios es la que determina cuando hay una transgresión a él. Si usted en este lugar, en este estado donde estamos, usted no conoce, ¿verdad? Sabe que hay unas leyes. Si no hubiera una ley, usted no sabe que la quebranta. Estamos todos claros. O sea, si no hubiera ley aquí, pues, ¿cómo sabemos que comerse una luz roja es malo? ¿Cómo sabemos que matar a alguien malo? Tiene que haber que una ley. Nos deja claro, Juan, definitivamente la ley fue dada por Moisés. De hecho, no hay manera que definitivamente usted pueda ser salvo si usted no ve la ley, porque la ley es la que nos muestra que necesitamos esa gracia. Entonces, ¿para qué la gracia si no hubiera ley? O sea que la ley es necesaria. Nos habla Pablo y nos expande en Romanos, nos dice la ley es santa y perfecta, la ley no tiene problema. El problema lo tenemos aquí, nosotros. Porque no hubo ninguno que fuera capaz de ¿qué? De seguir la ley completa. Y yo siempre digo a manera de entendimiento, no que se me confunda, pero en realidad hay dos maneras de ser salvo. Dice, pues se volvió loco el hermano, el pastor Darel se volvió loco. Dice, la realidad es que hay dos maneras. Una, vivir una vida perfecta sin fallar a un solo punto de la ley, lo cual es imposible. De hecho, hay varios años atrás evidencia de que es imposible. Porque aún el mismo Abraham, el mismo Moisés, que eran hombres de Dios y pecaron. Dice David, que era el rey también, que pecó, todos pecaron. O sea, que hay evidencia de que el hombre no puede cumplir la ley 100% a cabalidad. Y dice la Biblia que el que falla en un solo punto quebranta toda la ley. Wow. O sea que ya una de las opciones que te había dicho que eran dos, una de las opciones queda totalmente nula. No porque no pueda hacer, no porque no está ahí, simplemente es porque no podemos cumplirlo. O sea que solamente nos queda Cristo. Solamente nos queda Cristo. O sea que la ley por medio de Moisés fue dada, y quiero que entienda este contraste que está haciendo Juan. Porque Moisés, el decir Moisés al pueblo judío era algo grande. De hecho, en varias ocasiones hubo intercambios entre los fariseos y Jesús, porque decían, no, pero es que Moisés nos enseñó esto. Fíjense el contraste que hace Juan ahora para los judíos. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Ahora escoge. ¿Quieres seguir en la ley? Simplemente no vas a poder ser perfecto. El plan de Dios siempre, la ley está ahí, claro, la ley es santa y es perfecta. La ley no tiene ningún problema, la ley fue dada por Dios. El problema es que sin gracia y verdad no vas a poder ver a Dios. No hay nadie que se acerque, no hay nadie que llegue al Señor si no recibe esa gracia del Señor. Fíjense que en Hebreos 8:13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ese pacto, y tenemos que tener en cuenta, en este tiempo usted va a ver gente hablando de que no, que ahora lo que hay que seguir la ley, volviendo otra vez. Esto no es algo que nació ahora, esto es algo que lleva muchos años, siglos, desde el tiempo de Cristo. Por eso es que cuando usted lee la carta a los Gálatas, dice, oh, insensatos Gálatas, pero ¿por qué vuelven atrás otra vez? Todavía en este tiempo, y usted va a escuchar gente diciendo, no, hay que seguir la ley, ahora la Torá, que es la palabra, ¿verdad? Original en hebreo, hay que seguir la Torá, y sí, perfecto, claro que sí. Yo uso como referencia, por eso Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas, no vas a matar, no vas a robar, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Claro, Jesús no vino a quebrantar la ley, que el problema no era la ley. La ley está bien, el dato es que entendamos que a través de la ley no hay salvación. La ley simplemente nos apunta, nos da un diagnóstico al problema. Y cuando tenemos el diagnóstico al problema, necesitamos una solución. Y esa solución es Cristo. Esa solución es Cristo. Él es el único camino al Señor. Dice la palabra en Hebreos 10:28, nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto lo tenían claro los judíos. Por eso es que cuando Juan ahora nos habla y nos dice, tenemos la ley de Moisés, ¿qué viene a la mente? 2 o 3 testigos, violó la ley, un solo punto, estoy ¿qué? Muerto. Ahora nos está diciendo Juan, ahora bien, la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Quiero que entiendas que este siempre fue el plan del Señor. Acercaos definitivamente a su Señor Jesucristo. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que veamos este verso en Colosenses. Perdóname que tenía estos versos escritos y un pequeño inconveniente de último momento. Quiero que veamos estos versos. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 15 al 19, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Entendamos algo, Dios verdaderamente es invisible, no tiene forma, pero ese Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es como yo decía en la prédica anterior, a veces usted va a ver algunas religiones, entre ellos testigos de Jehová, entre ellos mormones, y por ahí se han proliferado con muchos otros nombres, diciendo, ¿verdad? Y buscando, no, es que lo que quiso decir es que en esos versos primeros del capítulo 1 de Juan dice, no, ahí lo que dice es que el verbo era un Dios, y hablamos un poquito de eso en la predicación anterior. La realidad es que se le forma, como decimos en buen puertorriqueño, se le forma un berenjenal cuando usted hace un cambio como ese. Porque entonces de ese mismo verbo es el que nos está hablando y nos está diciendo que todo fue creado por Él. Ese tema no lo traemos a colación, pero ¿quién es el creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Si no es Dios. Y nos está diciendo aquí en Colosenses lo mismo que nos dice Juan, donde nos dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos vuelve y nos dice en Colosenses de la misma manera que todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea que no es un ser que creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande que usted pueda congregarse y ser la iglesia del Señor! Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, como ya había leído. La realidad es que Jesús, quiero que entendamos, amado, por eso el último verso nos dice, Él le ha dado a conocer. A ese Dios invisible lo conocemos a través de Cristo. Cristo es la exégesis de Dios. Cristo es quien explica a Dios. Ahora entendemos cuando Felipe le pregunta, pero llévanos a, queremos conocer al Padre. Eso está en Juan 14, lo voy a leer textualmente para no cometer ningún error de la, ¿verdad? Muéstranos al Padre en Juan 14, 8. Y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la exégesis de Dios, de ese Dios invisible. Vemos toda, por eso es que ahora entendemos cuando Juan dice, vimos su gloria. Porque cuando Moisés vio su gloria, ¿qué fue lo que, después que pasó su gloria, qué era lo que decía? Yo soy el misericordioso, yo soy aquel, ¿verdad? Y lo leí ahorita, decía, yo tengo todas estas cualidades, estas son todas mis características. Exactamente. Cuando ves a Jesús, ves exactamente todas las características de ese Dios Padre. Y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Le pregunta, ¿verdad, Jesús? Creedme, dice en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A que Felipe le deja claro, Jesús le deja claro a Felipe, oye, ¿tú quieres ver al Padre? ¿Tú quieres ver a ese Dios invisible? Yo estoy aquí. Soy, mírame. Tanto que he caminado contigo, tantas obras que he hecho. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Dice en primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que tener esa misma claridad. Dios fue manifestado en carne a través de su Hijo Jesús. Sin perder nada de honor, sin perder nada de comodidad, toda la deidad completa estaba en él. Claro, cuando entendemos la Trinidad, entendemos que no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, que es manifestado al hombre como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con funciones diferentes, porque son tres personas que son la misma sustancia, tienen el mismo honor, tienen la misma dignidad, tienen absolutamente las mismas características, porque son la misma sustancia, pero que se manifiestan al hombre en tres personas con funciones diferentes. ¿Y cuáles son esas funciones diferentes? Pues Jesús vino aquí a salvarnos. El Espíritu es nuestro consolador, el Paracleto, aquel que nos sostiene, aquel que vive en nosotros ahora para guiarnos en todo camino, guiarnos en toda verdad y en toda justicia. Es el tiempo, por eso es que usted cuando acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu está en usted y su vida empieza a cambiar. Es como si se le quitara, usted dice, es que siento que hay alguien como hablándome, guiándome. Claro, ¿quién es ese? El Espíritu Santo que está en usted. Por eso cuando oramos, manifestamos la Trinidad. ¿Oramos a quién? Al Padre. ¿Quién nos ayuda a orar? El Espíritu Santo que está en nosotros, porque si fuera por nuestra carne no queremos orar. Es el Espíritu quien nos ayuda a orar. Intercede por nosotros y pedimos en el nombre de quién? De Jesús. Porque el mismo Jesús dice, lo que pidas al Padre, pídelo en qué? En mi nombre.
Piedra en mi nombre, ¿verdad? No en el mío, perdón, en el nombre de Jesús. Así que el honor en mi nombre, porque entonces sí que no recibe nada. No recibe absolutamente nada. De hecho, fíjense que todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, y lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, vemos el ángel de Jehová. Este definitivamente es Dios, es Cristo preencarnado. Es Cristo preencarnado, y lo vemos en el tema con Jacob cuando pelea y lucha con el ángel. Dice, ¿verdad? Vio a Dios cara a cara. Cuando se presenta en el tabernáculo con la nube, con la columna de fuego, vemos que es el mismo Dios con quién estuvo en la zarza ardiente, ¿verdad? Pues el Cristo preencarnado. ¿Con quién fue que se encontró ese Melquisedec? ¿Con quién fue que se encontró Abraham? Con ese Cristo preencarnado. Por eso es que decían, es que yo vi a Dios. Decían, yo tuve esta experiencia con Dios. Es exactamente la experiencia que tuvieron los apóstoles. Es que estuvimos con el mismo Dios. Porque toda la sustancia, toda la plenitud de la deidad estaba en ese cuerpo. Así que ahora bien, vemos en Juan 17:24 el mismo Jesús, y tenemos que tener claridad en que cuando ven la transfiguración, ¿verdad? En Mateo 17, simplemente para referencia, en Mateo 17, 1-3, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el que nos está hablando, el autor del Evangelio, ¿verdad? Y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vemos en este momento la transfiguración de Jesús. Pero quiero también que veamos en Juan, y voy a entender ese punto porque lo traigo en un momento. Vemos en Juan 17:24 cuando Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. O sea que aún así, la gloria que vieron los apóstoles, no es toda la gloria. Porque aún Jesús está orando al Padre diciendo: yo quiero que me vean en toda mi gloria. Porque cuando Jesús vino tuvo que humillarse. Hubo humillación en Dios. Fue Dios encarnado en pieles, en una piel, en un cuerpo. Ya que la realidad es que aún ni en la transfiguración vieron. No hay hombre que pueda resistir eso. Por eso es que es duro cuando alguien se levanta en este tiempo a decir: no, yo hablé con Jesús, yo hablé, escuché la voz de Dios y todas esas cosas. Eso suena bien bonito. Yo le voy a decir: no hay oídos en esta tierra que aguanten la voz de Dios. Entienda eso. Entienda eso. Claro, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Usted quiere escuchar a Dios, hable la palabra, hable la Biblia. Y lo que yo predico es de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado con estos eventos que usted dice: no, yo me encontré con Cristo. No sabe lo que está diciendo. La realidad es que Juan definitivamente en ese momento nos dice: vimos su gloria, como la del unigénito. Ahora bien, nos da una promesa y nos dice a nosotros en Juan 20, nos habla el maestro en Juan 20, 29, nos dice: Jesús le dijo a Tomás, este es Tomás, ¿verdad? Tomamos a Tomás como el incrédulo, pero hoy día también somos igual que él. Tomás, hasta que no vio las marcas de su cuerpo, no creía que era el maestro, pero en este momento Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, esa es la porción de nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado, debe ser tú en mí. El mismo Jesús en Juan 17, cuando habla, dice: aquellos que no, oro por eso, que no me han visto, pero van a creer. Amado, nosotros hemos creído en este anuncio porque es la única manera, es el único camino, es Jesús. Es que ese Dios encarnado fue y pagó el precio, porque no podía ser cualquiera, amado. Y tenga en consideración esto: cualquiera no podía vivir una vida perfecta. Dice que al que no tuvo pecado lo hizo pecado para que nosotros tuviésemos justicia delante de Dios.
No podía, no era que cualquier ser humano, cualquier creación, Dios no iba a compartir su gloria con nadie, ¿verdad? Y estudiamos en los versos, en predicaciones anteriores, de que era Dios mismo, estaba claro de que Dios mismo vendría y os salvaría. Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Dios se encarnó y vino a pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y hoy podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Y Jesús nos dice hoy, bienaventurados aquellos que han creído sin ver físicamente. Pero yo sí te puedo decir algo. Vivimos por Él. Damos la vida por Él. Porque hemos experimentado su gracia. Y con experimentar su gracia, esa gracia inagotable, debemos vivir una vida más que gozosa, más que bienaventurados, imagínense. Más de vida. Así que yo le pido que se ponga de pie. Quiero que cierre sus ojos por un momento y podamos entender cuán bienaventurados somos. Cuán bienaventurados somos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dice que ese Dios invisible, ese Dios invisible, tomó un cuerpo. Jesús es la exégesis, es la explicación. Jesús es la explicación. Jesús es la sustancia misma de ese Dios Padre. Yo quiero que veamos hoy como Felipe pudo ver. Muéstranos al Padre, porque a veces queremos ver aún más. Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo te digo hoy que si has experimentado la gracia de Cristo, has experimentado al Padre. Lo tienes todo en Él. Aleluya, lo tienes absolutamente todo. Gracia sobre gracia. Él llegó a la verdad. ¿Quieres saber la verdad de la vida? Está en Cristo. Si estás buscando la verdad, es Cristo. Ahora bien, si estás buscando la verdad sin gracia, dice, por gracia sois salvos. Si verdaderamente estamos buscando la verdad, la vas a hallar. Y esa verdad es que Cristo estuvo entre nosotros. Es el unigénito. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy somos la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la representación en la tierra de ese Cristo vivo. Ese Cristo que tiene poder para salvarnos y darnos gracia. Nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Hoy, si hay alguien aquí que no ha recibido esa gracia de Cristo, aquí estamos. Para eso está la iglesia, no hay otra razón. Nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Porque dice que al que no tuvo pecado, lo hizo pecado. Él fue y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y hasta que Él venga nuevamente a buscarnos, estaremos hablando del tema de la reconciliación en Cristo. Señor, gracias. Gracias porque si ese verbo no se hubiese hecho carne, Señor, no había salvación. Gracias por tu misericordia, porque cuando tuviste ese encuentro con Moisés, le dijiste, es que no hay quien pueda ver mi gloria y viva. Por eso tuviste que contenerte en un cuerpo para que lo pudieran ver su gloria. Parte de ella sabemos cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuando pudo ver Moisés, tapaste con su mano para que no muriera. Así mismo haces con nosotros, Señor. Nos tapas para que podamos ver, pero que podamos escuchar tu nombre. Misericordioso. Tardo para la ira. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En esta hora te pido que puedas ayudarnos, Señor, a poder cada día ver tu gloria, Señor, como esa gloria del unigénito. Sobre todo que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. Te doy gracias por este gran tiempo que podemos compartir tu palabra, que podemos aprender más de ti.
que podemos, Señor, experimentar esa gracia y esa verdad, que podemos experimentar tu gloria en este tiempo, Señor. Nos llamas bienaventurados aquellos que no vimos, pero te creemos, Señor. Y te esperamos, pero un día te vamos a ver. Un día te vamos a ver. Dice tu palabra que nos encontraremos nuevamente. Gracias, Señor Jesús. Porque ese día no sabemos qué vamos a hacer, Padre. No sabemos cómo reaccionaremos, Señor. Pero sí sabemos que de la misma manera que tú venciste la muerte, la venceremos nosotros por haber puesto la fe en ti. Ese día no sé si nos caigamos de rodillas, si lloraremos incansablemente, si gritemos, si nos quedemos callados, no sabemos, Señor. Pero experimentaremos, aleluya, experimentaremos esa gloria tuya, Señor. Porque tú estás preparando morada para nosotros, para que te podamos ver en todo tu esplendor. Gracias, Dios. Gracias por el regalo de tu Hijo. En este día tan especial, Señor, te pido que nos ayudes a que podamos, como Juan el apóstol, siguió contando su testimonio, Señor. Nosotros podamos contar nuestro testimonio a otros, para que otros puedan experimentar la gracia sobre gracia. Te doy gracias en este día, Padre. Te honramos, Señor, te adoramos. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, hasta nuestros hogares, que podamos glorificarte en todo momento. Perdona nuestras ofensas, perdónanos porque a veces, Señor, no somos buenos testigos. Dios, ayúdanos, Espíritu, para que podamos ser buenos testigos de Cristo, para que otras vidas puedan llegar a ti. Te pedimos que nos bendigas y que podamos ir en tu presencia, Señor, cada día y adorarte libremente, y que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Dios Jesús. Amén. Amén. Así que, amados,